historia hay aquí? Hola, mi nombre es Alejandro López, sean bienvenidos al programa Bastante Historia hay aquí. El día de hoy nos reúne la conmemoración y la celebración del bicentenario de la Batalla de Bomboná, que abre el camino del Ejército Libertador hacia el sur y la liberación del continente americano. El día de hoy contamos con una cantidad importante de especialistas, historiadores, militares e historiadoras que nos van a estar acompañando para analizar los elementos del contexto, antecedentes y el desarrollo mismo de la campaña y de la batalla de Bomboná, que tuvo lugar tal día como hoy hace 200 años. Para comenzar nuestro programa de hoy, contamos con el historiador colombiano Medófilo Medina. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A ti, Alejandro, por esta invitación. Profesor, antes de entrar en materia sobre Bomboná y sobre lo que pasó ese día en cuanto a la batalla, quisiéramos saber, una vez que Bolívar vence en el campo de Carabobo aquel 24 de junio de 1821, ¿por qué decide ir al sur? Si ya es presidente constitucional, si ya ha liberado la Nueva Granada, ¿qué lo motiva? ¿Cuál es la real intención que tiene Bolívar para desplegar el ejército hacia el sur del continente? Bueno, la decisión de Bolívar no se origina después de Carabobo. La maduración de ese plan es anterior, desde la República de Guayana, después de este ensayo primero. Él estaba pensando en que la liberación era del continente, es decir, que no se podían segmentar pedazos, fracciones, sino que había que pensar en la liberación del subcontinente, ¿no? Entonces, cada paso, en cierto modo, en la mentalidad y en la cabeza prodigiosa de Bolívar, iba realizando ese plan. Y en últimas, ¿cuál era su visión estratégica? El virreinato del Perú era el lugar más fuerte, además durante tiempos con un virrey muy competente, era el lugar más fuerte de la corona en Sudamérica y en general, militarmente en América, de la corona española. Entonces Bolívar pensaba que si no se llegaba y si no se derrotaba a los ejércitos españoles en Perú, todo resultaba reversible, porque él tenía en cuenta que luego de las acciones de San Martín en Lima, la proclamación de la independencia del Perú, pero que fue la independencia de Lima, porque en el Cusco las tropas españolas siguieron. Seguía el Imperio Español con presencia en la mayoría del territorio, ¿no? Sí. Entonces, desde el Perú, pues el virrey enviaba al norte de los Andes, es decir, al Alto Perú, perdón, tropas, expediciones militares, tanto que en el lugar que en esta parte del continente comenzó la independencia, en Chuquisaca, pues pronto lo que sería después Bolivia quedó bajo poder español. Entonces eso era lo razonable. Cuando viene Boyacá,
se refuerza esta idea de marchar hacia el sur. Pero Bolívar, que había pensado inicialmente y había tenido la fascinación porque la primera porción del continente que fuera liberada era la provincia de Caracas, que ocupaba más de la mitad de lo que actualmente es Venezuela, pues cuando se logra con el concurso de las tropas granadinas, tanto el ejército que trajo de Guayana, Bolívar, como el que le encomendó a Santander crear en el Casanare, cuando juntan esos dos ejércitos, pasan los Andes, el páramo de Pisba, liberan al nuevo reino de Granada en la batalla de Boyacá, pues muy pronto en su programa entraba el sueño del principio, liberar a la provincia de Caracas, es decir, liberar en general la Capitanía General de Venezuela. Una vez logrados esos pasos, consolidadas esas victorias, pues Bolívar emprende el camino hacia el sur, que Santander se quede atendiendo las necesidades administrativas, la consecución de recursos fiscales para sostener la guerra, y Bolívar va a la cabeza del Ejército del Sur, que se llama así, hacia el Perú. Entonces, es decir, Bolívar piensa en términos continentales, y en el sur alguien piensa también en términos continentales la independencia, y ese es San Martín. Profesor, precisamente, usted tiene una investigación reciente sobre la entrevista en Guayaquil, que también este año se están cumpliendo 200 años, ahorita en julio. ¿Qué nos puede comentar? ¿Por qué es tan importante esa entrevista de la que no hay ningún tipo de documentación, pero hay unos resultados contundentes? Es muy interesante esa entrevista porque ambos héroes que tienen la misma visión estratégica, solo que San Martín emprende ese camino del sur al norte, de Mendoza hacia el Alto Perú. Por el camino se produce la liberación de Chile, junto con O'Higgins, porque es cierto que Chile había quedado liberado antes por el esfuerzo militar de O'Higgins, pero luego vuelve a caer bajo el poder español, y es nuevamente los ejércitos del sur que vienen de Buenos Aires, vienen encabezados por San Martín. San Martín tiene muchas dificultades, tiene dificultades con los dirigentes de la Junta de Buenos Aires, porque ellos pensaban, cuando San Martín seguía hacia el norte, le decían: general, vuelva aquí, que nosotros estamos en peligro. Desde el norte se amenaza la independencia del Río de la Plata, entonces vuelva. San Martín, con su concepción, dice: no, mi trabajo va a servir justamente para que se consolide la independencia en el Río de la Plata, y por tanto yo sigo. Tiene contradicciones, se encuentra con O'Higgins lo apoya, a su vez logran la independencia de Chile, y sigue hacia el norte, de Mendoza parte, atraviesa los Andes, como Bolívar en el norte atravesó los Andes desde Casanare, el páramo de Pisba, la cadera Boyacá. Entonces todo eso es fascinante. Es casi simultáneo ese proceso, ¿no? Sí, y esas coincidencias en estos héroes que concibieron la independencia nuestra como la independencia de lo que se le llamaría después América Latina, como un todo, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia entre San Martín y Bolívar, para finalizar la reflexión, profesor? Bueno, pues tú habías preguntado sobre la entrevista. La entrevista es muy interesante porque, por ejemplo,
Mitre escribe que dada la arrogancia de Bolívar, la soberbia, pues que en cierto modo desplazó a San Martín en esa entrevista. No, San Martín escribe sobre la entrevista en términos muy tranquilos. San Martín, cuando viaja ya a París y se establece en Francia, no necesariamente en París, pone en su habitación un retrato de Bolívar. Muy significativo eso. Tenía admiración, no tenía ningún resentimiento, porque es el carácter y la ambición de Bolívar lo que determina que San Martín se retire del campo de la acción. No. San Martín se había consolidado, había logrado mucho avance de la independencia en el sur, pero cuando se encuentran en Guayaquil, pues San Martín era un hombre ya desposeído de poder financiero, de poder militar. Había tenido el protectorado del Perú, pero ya en ese momento había habido un movimiento de reacción, pues, sí, hostil hacia San Martín. Le habían matado a su mano derecha, Bernardo Monteagudo. Entonces era un general pues que carecía de recursos. ¿Cuál es la diferencia? Bolívar tenía detrás de sí a Colombia, la República de Colombia, la que después llamaríamos la Gran Colombia. Era un estado que ya comenzaban los reconocimientos iniciales, no era un estado que hubieran creído fallido las potencias, era un estado con buen crédito, poderoso y con unos recursos financieros que hicieron posible el sostenimiento del ejército del sur, del ejército libertador. San Martín no tenía eso, entonces explicar esas diferencias de la entrevista de Guayaquil, remitiéndose al factor puramente personal de los dos protagonistas, no tiene sentido. Hay que ver el entramado y qué representaba Bolívar en ese momento. El ejército del sur, que inicialmente comenzó con unos, pues para Boyacá eran unos 2.500 hombres. Luego, hacia el sur, de 1920, 25 en adelante, va a ser un ejército de 23.000, llega hasta 30.000. Sostener un ejército de esas dimensiones, eso no se hace sin recursos. Así es. Y por eso lo de tener un Estado allí detrás para empréstitos y para todo eso es fundamental. Profesor, muchísimas gracias. Bolívar y San Martín comparten la visión de la lucha continental y eso es quizás lo más relevante que tenemos que recordar. Gracias al profesor Medófilo Medina y con su intervención finalizamos esta primera parte de Bastante Historia y aquí ya regresamos. Bastante historia hay aquí. Continuamos el programa de hoy con la profesora Nelly Guilarte. Ella es docente en Ciencias Sociales, coordinadora del Museo Histórico Ingenio Bolívar, ubicado en San Mateo, y también es la vocera por el Estado de Aragua de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio. Bienvenida, profesora Nelly, ¿cómo está? Muy bien, Alejandro. Aquí para conversar contigo en el día de hoy sobre la batalla de Bomboná. Así es, estamos hoy en el bicentenario de la batalla de Bomboná. Pero nos interesa mucho saber, antes de entrar en los detalles de la batalla, profesora, ¿cómo llegamos a Bomboná? ¿Cómo el libertador Simón Bolívar
¿Cuál es el proceso? ¿De dónde viene Bolívar y cómo es esa afirmación que hace para la liberación del sur? Bueno, algunos toman como hito la batalla de Bomboná por ser la primera que se desarrolla en los territorios del sur. Sin embargo, para darle ese contexto de proceso, nosotros tenemos que ubicarnos después de Haití, 1816. Allí Bolívar, en su carta de Jamaica, inclusive ya vislumbra el horizonte suramericano con una claridad meridiana. Y de allí sabemos que Bolívar llega al oriente, la reunificación de las fuerzas patriotas persas en la antigua Capitanía General de Venezuela, Guayana, el avance hacia Guayana, la conformación del Estado republicano, las leyes y la estrategia militar para avanzar en lo que es la campaña de 1819. Profesora, disculpe que la interrumpe, pero sabe, hay un aspecto importante, porque usted dice cuando Bolívar, después de Haití, efectivamente Bolívar cuando llega a Barcelona dice y anuncia la liberación de Perú. ¿Cómo se hace después de la toma y de la liberación de la Nueva Granada? ¿Qué valor tiene ese avance de las tropas del Ejército Libertador? Bueno, primero que empieza Bolívar a socavar las fuerzas del Imperio Español porque toma el virreinato de la Nueva Granada. Eso es un triunfo contundente, se aprovisiona de recursos económicos y militares, pero además también, es decir, desmonta, le hace un fuerte golpe, ¿verdad?, a el Imperio Español. Ya Bolívar allí ha visualizado que la lucha antiimperialista contra el Imperio Español no se puede quedar exclusivamente en el territorio de la Capitanía, sino que está proyectado hacia el sur. Y la campaña de Nueva Granada es fundamental. 1819, el traslado desde Guayana hasta Nueva Granada va consolidando ese proceso militar y político de avance hacia el sur. Ya Bolívar también ha vislumbrado desde el punto de vista social la transformación de ese horizonte utópico nuestro de la mayor suma de felicidad posible y la mayor suma de seguridad social. Entonces el proyecto bolivariano adquiere unas dimensiones supremas, superiores y desde la visión continental. Por eso derrotar las fuerzas imperialistas españolas significaba entonces seguir avanzando hacia Perú para poder expulsar las fuerzas que nos oprimían desde hace más de 300 años. Profesora, un aspecto importante de la toma de Nueva Granada es el siguiente paso. En el año 1820 se firman los acuerdos de armisticio y regularización de la guerra. Aquí hay un reconocimiento de facto de la existencia de la República de Colombia. Pero luego se desarrolla una campaña muy importante en 1821. ¿Qué nos puede comentar al respecto, profesora? Claro, la campaña de Carabobo, que culmina el 24 de junio de 1821, vamos a ubicarla como un hito fundamental, porque una vez sin Carabobo, Carabobo le da la consolidación a la República de Colombia, el reconocimiento que hace España de Colombia como república le permite a Bolívar ocupar en el espacio internacional otra dimensión. Y además, la moralización que tienen nuestras fuerzas patriotas, el compromiso demostrado en Carabobo, le permitió definir la estrategia hacia el sur. Bolívar, cuando llega a Caracas, después de la batalla de Carabobo, y se regresa por los valles del Agua y avanza nuevamente hacia occidente, va organizando el Estado, organizando las finanzas y diseñando la estrategia militar que va a conllevarlo al sur. Ya estaba Sucre en el sur avanzando y Bolívar deja encargado a Santander en Colombia, en lo que es parte de la República de Colombia, Bogotá, y sigue hacia el sur. Bomboná significa entonces la primera
victoria contundente en Tierra del Sur. Entonces, 200 años de Bomboná es un hecho fundamental también para comprender el avance hacia el sur. Muchísimas gracias, profesora. Efectivamente, estamos hacia lo que comienza a ser la liberación del continente americano, sobre todo de los territorios de Quito, de Guayaquil y eventualmente de Lima y de La Paz, que constituye actualmente ese territorio conocido como el Alto Perú, la República de Bolivia. Con su participación, profesora, finalizamos este segmento e invitamos a los usuarios y usuarias a continuar con la transmisión de Bastante Historia aquí. Muchas gracias. Bastante historia hay aquí. Continuamos el programa Bastante Historia aquí con el general Frank Zurita. Él es profesor universitario, historiador y ayudante general del Ejército. Frank, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A tu orden, Alejandro. Un placer para mí estar nuevamente aquí en tu programa. Muchas gracias. Hoy estamos en el Bicentenario de la Batalla de Boyacá. Hemos revisado varios aspectos y nos importa mucho saber, Frank, cómo fue la batalla. Sabemos por los reportes y por los boletines que el ejército patriota perdió más hombres, más combatientes que el ejército realista. ¿Esta batalla de Bomboná, Fran, fue una victoria pírrica? No, Alejandro, para nada. Es la típica batalla de una ofensiva contra una defensa bien organizada. Aquí tenemos que tomar en cuenta, la gente se pregunta, bueno, pero si perdimos tanta cantidad de hombres, nada más en la batalla como tal hubo 300 heridos, 174 muertos. Fue un choque violento, pero tenemos que entender que cuando tú estás en la defensa se multiplican tus capacidades. Es decir, si tú estás 3 contra 1, por ejemplo, ese que está defendiéndose adquiere prácticamente la fortaleza de los 3 que te están atacando, porque tiene una posición defensiva, porque está fortificado, porque tiene sus pertrechos, su municionamiento, cosa que no tiene el que está atacando, que no conoce el terreno, que se está adaptando a lo que está viendo en ese momento, y eso fue lo que pasó con Bolívar. Hay que entender que, primero, que la aproximación, porque la batalla como tal comienza con una aproximación que viene desde Popayán y se va dirigiendo al sur, y la intención de Bolívar era no pasar justamente por donde estaba la gran defensa enemiga, que era Pasto, el pueblo de Pasto, sino justamente evadir ese sistema defensivo, y por eso es que él se orienta un poco hacia el oeste y pasa por las faldas del volcán Galeras. Era buscando justamente no entrar en combate directo con la población de Pasto, y claro, cuando está haciendo ese movimiento para cruzar el río Guaitara y poder cruzar a Quito, es donde se percata que el puente lo tumban los pastuzos, y bueno, prácticamente queda acorralado, y no le queda otro remedio sino dar una batalla para tratar de defender a sus tropas. Pero la idea de Bolívar siempre fue tratar de evitar a toda costa un ataque, primero en una región que se conocía ya, que era totalmente adversa a la causa patriota. Nunca pudo un gobierno patriota establecerse en Pasto, Nunca ¿cierto? pudo. Ellos aceptaron una tregua, pero hasta 1828 estuvieron los pastuzos todavía alzados en ese territorio. Bueno, es un tema que había que ir más profundo. Era una gente que estaba encerrada en la geografía determinaba prácticamente mucho de su personalidad. Era gente adicta al rey y fanáticos al rey, porque bueno, vivían de la agricultura, estaban prácticamente aislados en esa región de lo que hoy es la actual Colombia. Y eso hacía que el carácter de ellos ver a la independencia como una especie de herejes que estaban viniendo justamente a quitarle su religión, a robarle sus tierras, a quitarle sus tradiciones, y bueno, contra eso es muy difícil pelear. Así es. ¿Cómo comienza la batalla, Frank? ¿En qué situación se encuentra Bolívar al comienzo del combate? Sí, bueno, Bolívar viene con una gran dificultad, que es el tema de las deserciones que iban ocurriendo en el camino y las enfermedades. Una región muy enfermiza. Recordemos que Bolívar viene avanzando desde Valencia y prácticamente ha hecho 3.500 kilómetros para llegar allí, a ese lugar. Y cuando se aproxima y llega al sitio, está desesperado porque en el camino viene dejando mucha gente en los hospitales.
porque la situación es crítica, tiene pocos pertrechos de guerra, tiene municiones, pero le faltan todavía alimentos, no tienen los reemplazos, no le han llegado los refuerzos. Entonces, desde Bogotá, y él está esperando ávidamente eso. El problema era que Sucre estaba solo en Guayaquil. Recordemos que Sucre se había ido con antelación a Guayaquil y la idea era tomar a Pasto por dos frentes, o sea, Bolívar avanzando por el norte y Sucre avanzando por el sur y poder, sobre dos frentes, rendir a Pasto. Entonces, bueno, Bolívar está desesperado porque necesita pasar por tierra, no se pudo ir por mar. Hubo información de que había unas fragatas españolas que estaban en el Océano Pacífico y podían atacar los barcos donde él embarcara las tropas, y por eso él decide a última hora. Él mismo se hace una radiografía de lo que puede ocurrir y dice, bueno, estoy seguro que aquí vamos a llegar sin caballos, se nos van a perder los bagajes, vamos a tener mucha deserción en el camino. Estos señores tienen 4.000 hombres listos para atacarnos, yo no tengo ninguno, no tengo... O sea, él hace todo un panorama previo, se lo hace a Santander y decide, bueno, sé que estoy luchando contra lo imposible, pero no me queda otra sino por primera vez echar los dados y ver qué jugada sale aquí. Y es lo que le ocurre. Entonces, cuando se presentan en el sitio cerca de la hacienda de Bomboná, un sitio llamado Cariaco, ya son las 2 de la tarde. En ese momento comienza el ataque en una situación desventajosa totalmente. Ellos están tomando una gran altura y le corresponde al Ejército Patriota tener que subir esa loma para desalojar esa defensa. Algo parecido a Pantano de Vargas. Muy parecido a Pantano de Vargas. Y es una posición defensiva ya fortificada. Ellos están tratando de llegar al acceso al puente para poder cruzar el río Guaitara, que estaba crecido en ese momento porque era época de lluvias. Entonces se les hizo imposible vadear por otro sitio, sino que ese era el lugar y ellos lo sabían. Por eso es que se produce ese choque muy fuerte y la batalla termina aproximadamente a las 12 de la noche. Todavía están combatiendo y es el momento donde Bolívar se percata que ya el enemigo ha dejado el campo. Se han ido, pero no se han ido porque están huyendo, se han ido a una posición suplementaria a esperarlos, justamente una posición de repliegue por si hay tenían información ellos de que venía un refuerzo y entonces se repliegan para esperar otro ataque. Y Bolívar queda en el campo. Por eso es que se dice, bueno, ¿quién ganó la batalla? Bueno, en las normas de la época, el que quedara en el campo era el ganador. Era el ganador. Y Bolívar efectivamente ocupó el campo donde lo habían atacado y por eso él se proclama como ganador. Lo que sí es cierto es que los pastusos adquirieron un respeto por el ejército libertador, no se habían enfrentado a Bolívar en ese momento, pero sí sintieron el rigor de que era un combate con toda la tenacidad del caso. Ahí está el caso de Pero León Torres, por ejemplo, una anécdota que es famosa en esta batalla, porque Pero León Torres, siendo general, Bolívar le da unas instrucciones precisas de tomar una altura, un punto crítico. Si ese punto crítico lo toma el enemigo es ventaja para él, si lo tomamos nosotros es ventaja para nosotros. Pero León Torres en una confusión no supo la orden que le estaban dando y mandó a que las tropas se aprovisionaran, empezaran el almuerzo a recibir su ración de combate, y cuando Bolívar llega, que estaba buscando la reserva para apoyar ese movimiento, el punto crítico, se percata que está la gente comiendo. Entonces es donde le dice el general Pero León Torres, bueno, general, el coronel Barreto que lo releve en inmediato, que seguramente sí va a obedecer las órdenes que yo doy, y usted, bueno, retírese. Y entonces, bueno, el hombre se baja de su caballo y agarra un fusil y le dice, bueno, mi general, si no puedo servirle como general, déjeme por lo menos servirle como un simple soldado. Pero Bolívar, que era muy emocional, le da un abrazo. Y yo quiero una anécdota curiosa. Uno podría decir prácticamente que la familia Torres, los Torres de Arenales, cerca de Carora, podrían fácilmente ser la inspiración de Buscando Soldado Ryan. ¿Cuántos fueron? Esa película famosa, porque ya eran 7 hermanos. Y de esos 7 hermanos fallecieron todos menos uno. Como la familia de Sucre también. Como la familia de Sucre. Y el único que quedó lleno de cicatrices y herido de guerra. Entonces era una familia que lo había dado todo por la causa de la independencia. Y bueno, Pero León Torres, que nada más y nada menos tenía ese nombre que le puso Bolívar, su valor da miedo. O sea, un hombre, imagínate tú el carácter, la ferocidad de ese hombre como combatiente. Bueno, lo lleva a que tratando de enmendar ese error, bueno, tomar la posición enemiga y bueno, es herido mortalmente allí. Ahí está el famoso caso del batallón Rifles, para darte algunos... De Arthur Sanders, que venían justamente de Carabobo. Es increíble que en esa batalla estaban peleando nada más y nada menos que José Lorenzo Silva, Juan José Flores, estaban allí, Bartolomé Salón, todos eran
habían peleado en Carabobo y venían La con Bolívar élite allá, la del élite Ejército Libertador. Del Ejército Libertador. Y bueno, el batallón Rifles narra que era tan empinada la colina que tenían que subir que utilizaban sus bayonetas para poder apoyarse y poder trepar por esa cresta para llegar justamente al objetivo. Entonces, bueno, esa es la situación por la cual se sufren tantas pérdidas, pero la moral del ejército quedó intacta. Luego Bolívar, ante esa situación, van a pasar al día siguiente unos 2 días de tregua. Basilio González, que es el coronel español que está comandando los Pastusos, sabe que sus días están contados. Si se logra una victoria en Guayaquil, en Quito, él tiene que capitular porque va a quedar atrapado en 2 frentes. Entonces, bueno, comienza una estrategia psicológica. Bolívar comienza allí a replegarse por el camino donde vino, tratando de buscar los refuerzos que venían de Bogotá, que los traía Jacinto Lara. Y bueno, va a comenzar esa lucha de apoderarse de pequeños poblados, de atrincherarse allí. La guerrilla de los Pastusos, un número superior a los patriotas, va a comenzar a hostilizarlos, a hacer una guerra de guerrilla, una guerra de desgaste. Pero bueno, el ejército se va a defender en todo momento, no pierden la moral con el Libertador. Y prácticamente al 4.º día reciben los primeros refuerzos y hasta que llegan aproximadamente 1.000 hombres, Bolívar decide nuevamente lanzar una contraofensiva con el general Valdés, y es allí donde en Pasto se recibe la noticia de que Sucre ha vencido en Pichincha. Y es entonces donde ellos aceptan la capitulación que Bolívar les había ofrecido. Bolívar venía desde el primer día ofreciéndoles una capitulación honrosa. Hay unas cartas espectaculares del Libertador a Basilio González, donde bueno, prácticamente se le impone psicológicamente. Inclusive lo llega a regañar porque Basilio González no le da el tratamiento de su excelencia, ni lo trata como presidente de Colombia. Y Bolívar le dice, bueno, no me escriba más entonces, agarra sus cartas y lléveselas de aquí, no tengo nada que hablar con usted. O usted me respeta. O sea, pues fíjate tú, un hombre que está en esa situación de replegándose con presión, y impone el respeto. Y bueno, adquirió un gran ascendiente moral con Basilio González. Y los Pastusos, imagínate que eran tan bravos en su territorio, que inclusive al cura de Pasto, que estaba proponiendo una capitulación, le echaron unos tiros. Y Basilio González, cuando entregó y capituló, se tuvo que ir de la región porque lo iban a matar también. Porque esta gente lo que quería justamente era, bueno, no querían rendirse bajo ninguna circunstancia. Y Bolívar describe eso. Y hay un episodio muy bonito que al final, cuando se hace la capitulación, donde Basilio González le entrega su espada y su bastón a Bolívar, que es el gesto de, bueno, estoy capitulando, me estoy rindiendo, y Bolívar le dice, no, coronel, usted ha sido merecedor de su espada y de su bastón, consérvelo. Dignidad. Pero dígale al León de Castilla que aquí fue derrotado por los hijos de los conquistadores de Granada. Maravilloso, maravilloso. Se lo dice el Libertador. Entonces, bueno, para resumir esa pregunta que me hiciste, no es para nada una victoria pírrica, es una victoria que se logró como todas las victorias de Bolívar, o sea, con un esfuerzo supremo. A Bolívar nada se le hacía fácil, y lo que se ve fácil es porque su genialidad lo hizo así. Así lo resolvió. Así lo resolvió. Pero todas las situaciones que le tocó vivir fueron muy difíciles, pero era un hombre que estaba muy organizado para la guerra, tenía sus unidades en esos colombianos, tenían unas unidades bien entrenadas, tenía gente veterana que ya venía de combatir en Venezuela durante largo tiempo, tenía encima la campaña de Boyacá, o sea, un hombre que estaba acostumbrado a esas experiencia. Pero llega a expresar en algún momento dado que, bueno, cuando él lanza el contraataque nuevamente, lo hace más por honor que por otra cosa. Fran, muchísimas gracias por ilustrarnos de una forma tan detallada y tan didáctica sobre la batalla de Bomboná. Y con estas palabras de Fran, finalizamos este segmento de Bastante Historia, y aquí ya regresamos. Muchas gracias, Fran. Gracias, Alejandro, a ti. Bastante historia hay aquí. Finalizamos el programa de hoy con el profesor, historiador y economista Ildefonso Finol. Él también es investigador del Centro de Estudios Simón Bolívar. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Alejandro. Feliz de estar aquí en tu programa y en este magnífico congreso de historia que es un récord mundial. Así es.
Profesor, estamos hoy en el bicentenario de la batalla de Bomboná. Hemos examinado los contextos que llevan a Bomboná, la batalla misma y sus hechos, pero nos interesa mucho, profesor, ¿cuál es la significación de Bomboná? ¿Cuál es su proyección histórica en el tiempo? No es una simple batalla más, ¿no? No, así es. Los enemigos de Bolívar, que eran muchos entonces, los envidiosos, como José de la Riva Güero, el peruano, que dijo que Bolívar era un cobarde y el que se fue huyendo fue él. O Codraijote, que dijo que Bolívar era un mal militar, imagínate si hubiera sido bueno. Dicen, le restan importancia al hecho de Bomboná, que es un hecho que sería como muy extenso estudiarlo, pero hay que destacar un detalle, que es que el terreno era muy complicado. Desde el punto de vista geográfico, los caños de los ríos, volcanes, o sea, un terreno muy complicado, y hay que también decir otra cosa. Nunca desde la llegada de los colonizadores que se apropiaron de la Nueva Granada y de esa parte de nuestra Aviala, Pasto, esa región, nunca nadie había liberado esa zona. Es la primera vez, como cuando Urdaneta llegó a Coro, en 1821, nunca había la fuerza patriótica tomado esas regiones. Entonces, el hecho de esa lucha en Bomboná, que nos costó un alto precio en víctimas, en caídos, incluido el general Pedro León Torres, significó prácticamente la demolición de la muralla, que era la región de Pasto, contra la lucha por la independencia. Significó además que Bolívar, con ese sacrificio tremendo, donde se ganó la plaza, se ganó el campo, permitió que Sucre luchara contra una fuerza que no recibió apoyo desde Pasto. Si esta gente de Pasto que luchó ahí en Bomboná se hubiera ocupado de ir a asistir a los realistas en Quito, hubiera sido muy difícil para Sucre la victoria que tuvo en Pichincha y que permitió liberar al Ecuador. Entonces este combate es el que abre la puerta a la independencia del sur. Por eso la campaña del sur fue un éxito tremendo y Bolívar lo diseñó desde años antes, lo había anunciado, lo arengaba delante de sus oficiales y soldados para que se supiera que cuando ellos marcharan al sur iban a ir con un ejército espléndido, iban a llenar de victorias y de libertades esos pueblos, como lo hizo efectivamente. El Bolívar que llega y triunfa en Bomboná, es el Bolívar que ya ha dictado leyes a favor de los pueblos indígenas, es el Bolívar que ya ha planteado la sociedad de la igualdad establecida y practicada en Angostura, es el Bolívar que ha consumado sus documentos más importantes, ¿no? El manifiesto de Cartagena, el manifiesto de Carúpano, la carta de Jamaica, ese documento brillante que debería ser una lectura obligatoria de toda la población venezolana, y el discurso de Angostura, que es donde están condensados su doctrina, y luego, por supuesto, posterior, el proyecto de constitución de Bolivia, el discurso de la exposición de motivos de esa constitución. Entonces, no es un hecho aislado, no es un episodio, aunque desde el punto de vista cinematográfico sería magnífico, ¿no? Poder ver aquel terreno tan complejo, ¿no? Pero Bolívar triunfa en Bomboná, permite eso, el triunfo de Pichincha, unos días después prácticamente, y esa llegada magnífica, maravillosa de Bolívar a Quito, donde conoce a Manuela Sáenz, y luego, tan enamorado de ella, escribió El delirio sobre el Chimborazo. Profesor, tenemos también, disculpe que lo interrumpa, que tanto Quito como Guayaquil se incorporan a la República de Colombia, que es un paso importantísimo. Y además de eso, Bomboná permite también posicionar al Ejército Libertador en lo que va a ser la nueva estrategia sobre Perú en conjunto con las fuerzas de San Martín. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Exactamente. Esa campaña hay que verla desde el punto de vista integral, porque es un sistema, es una propuesta que Bolívar viene diseñando para consolidar Colombia, porque la campaña del sur ese era el primer objetivo y se logra, pero también para ayudar en la liberación del Perú. ¿Por qué? Porque recordemos que la doctrina militar de Bolívar consistía, y por eso él en Cúcuta pone condiciones a aceptar la presidencia el 3 de octubre del año 21, después de Carabobo, después que pasó 18 días en Maracaibo, diseñando precisamente la campaña del sur. Y ahí están las correspondencias de Pedro Briceño Méndez a los oficiales donde se va diseñando eso. Pero Bolívar allí tiene previsto que
derrotar y destruir el enemigo militar. O sea, él tenía la claridad de que mientras hubiera un foco del ejército realista en el continente, no se garantizaba la independencia. ¿Por qué? Porque estábamos luchando contra el imperio más poderoso del mundo en ese momento. Y además con la indiferencia y también con la oposición de los Estados Unidos, que ya en ese momento, desde el 18, donde hay un quiebre de la visión de Bolívar sobre Estados Unidos en el duelo pistoral que sostiene con el agente Irving por el asunto del Tigre y Libertad, de las goletas, ya Bolívar tiene una visión distinta de la relación con Estados Unidos y por eso él tiene que hacer un esfuerzo gigantesco, además con Santander saboteando el envío de los recursos. Y ahí hay que recordar que Urdaneta, por eso él le dice, usted fue el eje de mis operaciones militares en la campaña del sur, porque Urdaneta, echando a un lado la formalidad de la vicepresidencia de Santander, que estaba saboteando, buscaba los recursos y se los enviaba como fuera. Entonces, sí es como usted dice, compañero, porque la entrada de Bolívar a Quito consolida la República de Colombia, que era el núcleo duro del proyecto emancipador continental, y abre la puerta y permite concentrar la fuerza que luego nos haría las victorias de Junín y de Ayacucho. Profesor, muchísimas gracias. Con la participación del profesor Ildefonso Finol, finalizamos el programa de hoy. Bastante historia aquí. Gracias a todas y todos por su sintonía. Bastante historia hay aquí.